SR4, sobre todo los chicos, los R3 y R4 de Malvinas, con los cuales bueno, tuve interacción cuando fui a rotar allá un par de años y sobre todo los que han venido al HDI a rotar en resonancia. Para los que no me conocen, les pido primero disculpas por la voz, que estoy un poco agripado. Para los que no me conocen, mi nombre es Marwin Suárez, soy jefe de residentes de acá del servicio de imágenes del Hospital Materno Infantil. Y el tema que vamos a charlar, a dialogar un poco hoy es sobre metástasis cerebrales. A ver, traté como de hacerlo lo más conciso, lo más simple posible para que ustedes lo puedan entender, ¿sí? Aparte también hacerlo un poco corto, porque yo sé que van a estudiar de los videos de esta clase y bueno, por ahí escuchar o ver un video de hora y media, 2 horas, 2 horas y media es bastante tedioso a la hora de estudiar, ¿sí? Lo que sí quiero va mucho más dirigida a residentes de primer y segundo año. Obviamente sé que los de por ahí tercer y cuarto ya tienen un poco más de experiencia y están empapados un poco más del tema sobre lo de metástasis cerebrales, ¿sí? A lo que voy, a lo que voy es que el tiempo en que nos demoremos en hacer un diagnóstico de una metástasis cerebral es un tiempo de que el paciente por ahí se va a retrasar o va a demorar el que le inicien un tratamiento que por ahí no va a ser curativo, sino paliativo, ¿sí? Entonces, el tiempo que nos demoremos como haciendo un diagnóstico certero de una metástasis cerebral es bastante vital, ¿sí? Entonces, hablando del tiempo, ¿sí? Quiero empezar con esta frase de Benjamin Button que dice, y lo voy a leer textualmente, que no sé si es importante en cuanto al tiempo, pero nunca es demasiado tarde para ser quienes queremos ser. No hay límite en el tiempo, puedes empezar cuando quieras, ¿sí? Doctor Jaime, ¿usted sabía que cada minuto en el mundo nacen aproximadamente 250 niños? No, ¿no? ¿Le parece que son poquitos o muchos? ¿Muchos? 250 niños en el mundo. Exactamente. Nada que ver esto con metástasis cerebrales, ¿no? ¿O sí? ¿Sí o no? Bueno, más adelante vamos a ver si tiene que ver o no. Bueno, a manera de introducción, bueno, en cuanto a lo de metástasis cerebral, la verdad hay que conocer más o menos 4 o 5 puntos específicos, ¿sí? Vamos a tratar de desglosar cada, cada tema importante o cada tips o cada manera de por ahí diagnosticar con certeza una metástasis cerebral, ¿sí? A manera de epidemiología, la metástasis son el tumor cerebral maligno más frecuente, ¿sí? Que se diagnostica cerca de más o menos del 25 al 50% de todos los pacientes que están hospitalizados, ¿sí? Por alguna otra causa, van a desarrollar una metástasis cerebral, ¿sí? O sea, es el tumor craneal más común que se va a diagnosticar, ¿sí? Este dato es de los Estados Unidos, cerca de 100.000 a 500.000 pacientes con metástasis en el sistema nervioso central son diagnosticados anualmente. No encontré, la verdad, datos tanto de América Latina como de Argentina. Esto es más que todo datos de Estados Unidos, ¿sí? Cerca del 20 al 40% de los pacientes con CA avanzado van a desarrollar una metástasis cerebral, ¿sí? Por eso es tan común, nosotros siempre que vemos en la tomografía alguna lesión ocupante de espacio, lo primero que se nos tiene que venir a la cabeza es una metástasis cerebral, ¿sí? Ya que es lo más común que se encuentra. Ahora, ¿de qué tumores primarios o cuáles son los tumores primarios que me van a dar generalmente una metástasis en el cerebro? Primordialmente el pulmón, ¿sí? En un 48%, seguido del CA de mama en un 15%, melanoma, colon otros en un 13%, dentro de ese otros, abarca lo que es próstata, tiroides, útero, ¿sí? Y desconocidos en un 11%. ¿Y por qué desconocidos? Porque a veces el paciente se muere y no se le diagnostica su tumor primario, ¿sí? Entonces, por eso el tiempo es importante, no tanto para que el paciente reciba un tratamiento que lo va a curar de una metástasis cerebral, pero sí de la manera paliativa, ¿sí?
Y estas preguntas o esta última casilla que está a la derecha de ustedes, ¿sí? Son esas preguntas que los residentes de primer año, bueno, no solamente los residentes de primer año, sino los que están en una consola de tomografía, se tienen que hacer, ¿sí? Mientras observan una lesión ocupante de espacio en el cerebro. Primero, la edad del paciente. ¿Creen que es importante la edad del paciente? ¿Por qué? Sí, porque. Exacto. ¿Sí? ¿Hay metástasis en pacientes pediátricos? Hay, pero muy escasas. ¿Sí? Entonces, si yo veo una lesión ocupante en un niño, no voy a pensar de entrada en una metástasis. ¿Puede serlo? Sí, pero no es lo común. ¿Sí? Lo común en un pediátrico es que sea algo primario. Hay algunos tumores en pediatría que dan metástasis al sistema nervioso central, como la leucemia, el linfoma, ¿sí? Ahora, y en pacientes adultos, si yo veo una lesión ocupante de espacio, que por lo menos quiero que se lleven esto a casa, tengo que empezar en una metástasis. Bien sea una lesión, dos lesiones, tres lesiones, lo que sea, lo primero que me tiene que venir a la cabeza a mí es una metástasis cerebral, ¿sí? Ahora, es lo que estoy viendo, es una sola lesión, son varias, es importante también saber si es una o si son varias. Exacto, ¿sí? Anteriormente, antes del 2021 se pensaba, ¿sí? O se creía que si yo tengo una sola lesión en el parénquima cerebral, lo primero que tengo que pensar es que sea un tumor primario del cerebro. Y eso cambió, ¿sí? Generalmente cerca del 50 al 60% de las metástasis son solitarias, ¿sí? Lo que antes se pensaba que era un tumor primario, generalmente siempre eran metástasis. Entonces, si es una lesión única o multifocal, yo lo voy a ver en los diferentes estudios de imágenes. Lo que se hace primero casi siempre es una tomografía. Sí, porque es rápida, porque está casi en todos los hospitales, porque me va a dar como un abordaje inicial o descartar por ahí de pronto emergencias que son vitales o potencialmente mortales para el paciente, herniaciones, sangrados, hidrocefalia. Sí, en cambio, si yo le hago una resonancia, o sea, no sé, se va a tardar hacer una resonancia como unos 30 40 minutos. En cambio, la tomografía está, no sé, en 30 segundos, ¿sí? Ahora, conocer dónde se encuentra la lesión también es importante. Está supratentorial, está infratentorial, está intraxial, está extraxial, ¿sí? Todo eso me hace pensar, ¿sí? En la ubicación de qué me puedo estar yo enfrentando o qué estoy viendo en las imágenes. Y lo otro, como les dije al principio, tomografía o resonancia. Bueno, eso lo vamos a ver al pasar de la charla. Como en la presentación, perdón, como en la presentación clínica de los pacientes que tienen una metástasis cerebral. Puse asintomáticas al final, pero es lo más común, ¿sí? O sea, los pacientes cerca del 60% no van a tener ningún síntoma y se le diagnostica una metástasis cerebral cuando se le hace una estadificación, ¿sí? Entonces encontramos el paciente asintomático con una, dos o tres lesiones en la cabeza, ¿sí? Pero cuando ya tienen síntomas, ¿cuáles van a ser? Cefalea, convulsión, alteración del estado mental, déficit focal, ¿sí? Generalmente, estos pacientes vienen casi siempre sospecha de ACV. ¿Sí? Sospecha de ACV, deterioro del sensorio, o por ahí tiene una hemiparesia facio-brachiocrural, ¿sí? O sea, no le van a venir con una impresión diagnóstica de una metástasis cerebral. Sí, es muy raro que venga, ¿sí? Casi siempre es sospecha de ACV o deterioro del sensorio, y ahí es donde nos encontramos con las lesiones cerebrales. ¿Qué tipo de metástasis cerebrales entonces conocemos? En realidad existen tres, ¿sí? Pero pueden ser muchas más. Puede estar en cualquiera de las partes del eje neural. Principalmente son parenquimatosas, meninges y durales, ¿sí? El cerebro, o sea, cuando hablo de cerebro como tal, incluyo los hemisferios cerebrales, el cerebelo y el tronco encefálico. Como el cerebro ocupa el mayor volumen, ¿sí? De todo el cerebro, por así decirlo, es el que va a tener más suministro vascular, ¿sí? Por ende, las metástasis van a ser más comúnmente en los hemisferios cerebrales, ¿sí? Cerca del 80% van a estar ahí. El otro 20% va a estar distribuido en lo que es en el cerebelo, tronco, ganglios, plexo coroides, que son muy raros, ¿sí? O sea, pueden estar en cualquier lado, pero generalmente están en los hemisferios cerebrales, ¿sí?
Están las meninges y están naturales y vamos a hablar de cada una de ellas. Ahora, en el hemisferio cerebral, preferiblemente, ¿dónde van a estar situadas las metástasis cerebrales? En la unión de la sustancia gris y blanca, ¿sí? A nivel córtico subcortical. Y eso tiene una explicación por el riego sanguíneo, ¿sí? O sea, todos los vasos, por así decirlo, se van a reunir o van a estar más concentrados a esta altura, a nivel de la unión de la sustancia gris y blanca. Entonces, si por ahí de pronto le preguntan en el examen si dónde está más situada, es ahí, en la sustancia blanca. ¿Puede estar situado en otros lugares? Sí. Puede estar situado también en las zonas limítrofes, donde comparten territorio vasculares arteriales, sí, que son en las cuencas, pero lo más común es que estén en la unión de la sustancia gris y blanca, ¿sí? Eh, sí, creo que sí se está grabando. Luis, ¿sabes? Sí, 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 acá está. Pausar el uso como. Bien, entonces ya sabemos que el principal motivo de que las metástasis viajen hacia el sistema nervioso central es por vía hematógena, sobre todo vía arterial, ¿sí? Y más o menos ese esquema se lo robé al doctor Gómez Barrios, que dio esta clase creo que en el 2020, que me parece muy práctica y muy bueno, muy sencilla también, ¿sí? Y ese es el vaso, ese es el vaso, ¿sí? Cortical, viene ahí en la unión de la sustancia gris y blanca. La metástasis, o sea, el tumor es tan inteligente que dice, vámonos para arriba, para los departamentos de arriba, que podemos entrar, podemos romper la barrera hematoencefálica y entrar como perros por su casa, ¿sí? Entonces, esos émbolos viajan y se van a ubicar ahí a nivel de la unión de la sustancia gris y blanca, van a romper lo que es la barrera hematoencefálica y ahí se van a depositar, ¿sí? Van a llegar, van a crecer, ¿sí? Y por eso se forma esa lesión o esas lesiones, porque pueden ser una o pueden ser muchas, con el edema característico en dedo de guante, ¿sí? Ahora, pero no solamente eso puede pasar a nivel arterial, también puede pasar a nivel de las vías venosas, de la vía venosa, y eso se da más que todo en aquellos tumores primarios de la pelvis útero, ovarios, próstata, ¿sí? Que viajan a través de los plexos de Watson, que son a nivel prevertebral, suben a nivel del plexo retrocervical y generalmente las metástasis que viajan por vía venosa se ubican en la fosa posterior, ¿sí? Cerebelo y todo eso. Ahora, esta era una de las preguntas que estaban al principio de que si es una lesión única, ¿en qué pienso? Si es una lesión múltiple, ¿en qué pienso? Como les dije, eso ya cambió. Cuando es una lesión única, lo primero que tengo que pensar es en una metástasis. Luego vemos si le hacen una biopsia y da un tumor primario. Bueno, eso ya es otra cosa, ¿sí? Pero lo que primero tengo que pensar es una metástasis. Después en abscesos, lesiones pseudotumorales o isquemia. Y en las lesiones múltiples, obviamente, con más acertación debo pensar en que sean metástasis, ¿sí? Después abscesos o embolias. Ian, ¿sabía que cada minuto mueren aproximadamente 110 personas en el mundo? Bien. ¿Cuántos habitantes tenemos en el mundo aproximadamente? Como, como 8.000, 7.000 millones, ¿no? Y mueren 110 en un minuto. Bastante, ¿no? Bien. A ver, Lady, ¿qué le parece esa imagen? Es una paciente de 60 años que venía con antecedente que ya le habían hecho una mastectomía, ¿sí? Hace 6 meses y debutó mejor, con convulsiones y le hicieron esta tomografía. ¿Qué les parece? Se observa en la parte, me parece que es frontoparietal, Ajá. derecha, una hipodensidad de bordes definidos, irregulares, pues que con las características se podría pensar que está haciendo algún tipo de lesión metastásica. No sé, por lo que es única. ¿Qué es lo que primero le Mm, llama la atención en la imagen?
que no, que es una imagen que no es, o sea, que a pesar de que tiene los bordes definidos, es irregular. O ¿De qué sea, lesión me estás hablando? esa, sí, Esta que estoy señalando, sí, ¿cierto? sí, sí, esa. Sería el edema. Exacto. ¿Edema? ¿Sí? Ok. Eso es el edema. Ujú. Bien. O sea, lo que me llama la Arriba. atención es eso, Ok. la hipodensidad, ¿sí? El Ujú. edema como digitiforme, como el dedo de Ok. guante, Ujú. ¿sí? Y James mostró que acá adelante parece haber algo, ¿no? Mm. Bien. Ok, o sea, ese Ya era el hay algo edema. más. Eh, Lo traíamos contraste. ok, sí. Era más, entonces más la lesión de arriba, pues, y lo que decía James, el otro es más edema. Exacto. Bien, entonces, ¿qué pasó con el contraste? Tiene un realce más hacia la periferia. Realce periférico, bien. Ujú. Heterogéneo. Heterogéneo, como También. nodular por partes, ¿no? Nodular, sí. Bien, ¿algo más? Heterogéneo, nodular, periférico. Como tal, realza la lesión. Realza la Sí, lesión. realza la lesión. El edema no realza. No, Realza la lesión. la lesión. Bien, perfecto. Y aparte, ¿qué genera? Desviación de la línea media también. Y los surcos y bueno, por el edema, ¿no? Los surcos y fisuras están borrados también. Bien, perfecto. Ahora, como les dije al principio, la tomografía es lo que primero se hace, ¿sí? Para descartar que no tenga un sangrado, para descartar de que no tenga una herniación, para descartar de que no tenga una hidrocefalia, ¿sí? En la tomografía sin contraste, las metástasis pueden ser o isodensas, o hipodensas, o hiperdensas también. ¿Por qué piensan que pueden ser hiperdensas? Por la cantidad de proteínas que tiene, la celularidad. Con las características del tumor de origen. Dijiste hiperdensa, ¿no? Hiperdensas. O porque sangra. Exactamente, ¿sí? Porque pueden sangrar o porque pueden tener calcio. Muy raro, pero pueden tener calcio. Pero cuando yo la veo una imagen hiperdensa en el sin contraste, bueno, puedo pensar de que sea una metástasis de un tumor primario, que sea hipervascular o que sea sangrante, ¿sí? Y pueden tener también edema vasogénico, que vamos a hablar un poquito más adelante. Y cuando yo le paso contraste a esa lesión, generalmente el realce es el anillo, ¿sí? Pero puede ser variable, puede ser nodular, puede ser punteado, puede ser, pero lo más característico es que sea un realce anular, ¿sí? Entonces, viendo la tomografía, ya yo puedo hablar de dos temas. Uno que es el edema vasogénico y el otro que es el realce en anillo. Entonces, el edema vasogénico es un tipo de edema que aparte en el cerebro hay edema citotóxico, que cuando lo vemos en el ACV o edema transependimario, cuando hay hidrocefalia, pero este edema, digitiforme, en dedos de guante, vasogénico, lo que pasa ahí es que se rompe la barrera hematoencefálica. En el edema citotóxico del ACV no hay rotura de la barrera hematoencefálica, ¿sí? De lo que hay es un edema extracelular, porque hay fuga como de líquidos hacia nivel capilar, por así decirlo, y se forma ese edema, ¿sí? Entonces, ¿dónde más se encuentra o dónde más vamos a ver con frecuencia este edema? En contusiones cerebrales, ¿sí? En abscesos cerebrales, ¿sí? Y en hematomas intraparenquimatosos también, ¿sí? No solamente es de metástasis, ¿sí? Una cosa que quiero aclarar es cuando yo veo una lesión ocupante de espacio, una lesión que ocupa el espacio en el cerebro puede ser cualquier cosa, ¿sí? Puede ser una metástasis, puede ser un hematoma, ¿sí? Puede ser un absceso, o sea, todo eso son lesiones que ocupan el espacio cerebral, ¿sí? No necesariamente tiene que ser una metástasis, ¿vale? Y esto es para hablar un poquito de la barrera hematoencefálica. No sé si en las clases anteriores han hablado un poco sobre la barrera hematoencefálica. Igual es muy rápido, ¿sí? Como para que me entiendan. Generalmente en las tomografías con contraste o en la resonancia con contraste, esos contrastes, tanto el yodo como el gadolino, no atravesan la barrera hematoencefálica, ¿sí? Porque está intacta. La barrera hematoencefálica, ¿sí? Como su nombre lo indica, es como un vigilante, ¿sí? Que tiene tanto componentes sanguíneos por un lado y componentes del sistema nervioso central por el otro, ¿sí? Entonces, agarramos esta partecita de acá, la vamos a ampliar y tenemos en esta parte que es como color piel, ¿sí? El vaso, la barrera hematoencefálica, ¿sí? Que es lo rosado, con la membrana basal y con las células endoteliales, y del otro lado está
el cerebro, por así decirlo, ¿sí? Entonces, esta barrera, ¿sí? Va a estar como unida por unas uniones estrechas, ¿sí? Que la hacen resistente y eso tiene un pro y un contra, ¿sí? Un pro porque no deja pasar imágenes liposolubles que vienen en la sangre, tratan de pasar por acá y no lo dejan. Eso está bien, por un lado. Ahora, lo malo es que no deja pasar también algunos fármacos o algunas quimioterapias. Por eso, el tumor, como es tan vivo, dice, vámonos para arriba, rompemos la barrera hematoencefálica, que sé que allá no va a llegar las quimioterapias, ¿sí? Entonces, por eso los pacientes que tienen una metástasis cerebral, si no reciben tratamiento, tienen una supervivencia de un mes solamente, ¿sí? Y si por ahí reciben algún tratamiento, radioterapia o quimioterapia, ¿sí? Paliativo, por ahí se alarga el pronóstico de vida más o menos 18 meses, ¿sí? O sea, es muy poquito, ¿sí? Entonces, bueno, los componentes básicos que tiene esta membrana son los astrocitos y los pericitos, que sirven como de pie o de manos que me sostienen esa barrera hematoencefálica y no me deja que pasen las cosas. Hay algunas sustancias hidrofílicas que sí pueden pasar y pasan a través de las células, no entre las células, que es el oxígeno, ¿sí? Que es el dióxido de carbono, la glucosa, porque necesitamos que eso pase, porque si no, no tendríamos nada en el cerebro, ¿sí? Hay algunas partes del cerebro que no tienen barrera hematoencefálica, ¿sí? Como la glándula pineal, ¿sí? Como la pituitaria, como los plexos coroides, ¿sí? Eso no tiene membrana hematoencefálica porque necesitan que entre líquido y que salga líquido como si nada, ¿sí? Entonces, en condiciones normales, la barrera hematoencefálica, los contrastes no atraviesan. Lo que vemos que se pinta son los vasos, ¿sí? O sea, lo que vemos que se pinta en la tomografía y en la reso es esto, no esto. Si se pintase es porque está rota la barrera hematoencefálica y pasa el contraste, ¿sí? Entonces, ¿qué condiciones me van a alterar la permeabilidad de esa barrera hematoencefálica? La angiogénesis, o sea, la formación de nuevos vasos, ¿sí? Inflamación activa que puede ser infecciosa o tumoral, isquemia cerebral, sobrecarga de presiones, sobre todo en la eclampsia y en la hipertensión, la hiperemia reactiva y la neovascularidad. Esto a menudo lo que va a hacer es que se aumente el volumen sanguíneo y el flujo sanguíneo, ¿sí? Cuando hay una metástasis, se van a formar nuevos vasos alrededor, ¿sí? Entonces, por eso puede haber la permeabilidad o la rotura de esa barrera hematoencefálica. Y lo otro que habíamos dicho era el realce en anillo. La metástasis hace parte de esa mnemotecnia que ya todo el mundo sabe, que es el Magic Doctor o el Magical Doctor, que no voy a explicar, sino solamente para decirles que hace parte de esas lesiones que realzan en anillo. ¿Sabían que cada minuto en el mundo se suicidan 2 personas? Ahí sí es poquito, ¿no? 2 personas de 8.000 millones. Cada minuto, sí. ¿Mucho o poquito? ¿Quiénes son esos que están ahí en la foto, saben? Avicii, Robbie Williams y el de Alejandro, no sé. El cantante de Audiolib. Exactamente. Bien, Neil. Giancarlo, esa imagen, ¿qué le parece? ¿Es una tomografía simple o con contraste? Con contraste, bien. Me llama la atención esa imagen eh, redondeada, la cual impresiona que presenta como realce en anillo y asocia a un halo hipodenso. Ajá. ¿Y cómo sabe que realza? No tengo el sin contraste, pero me imagino. Ahí está el sin. La realza. ¿No realza? Sí realza, sí realza. Ah, ok. Sí realza. Tiene un realce periférico. Pero es densa. Sí. Bien, entonces ya yo lo veo denso en el sin contraste, ¿cierto? ¿Eso les parece que sea un hematoma hipertensivo? Exacto, como dice Luisa, no es la ubicación, ¿sí? Está bien a nivel córtico subcortical, en la unión de la sustancia gris y blanca,
es densa, entonces ya yo tengo que pensar que hay unos tumores primarios, ¿sí? Hipervasculares que me generan de pronto esas metástasis sangrantes, ¿sí? Por así decirlo. Que más adelante vamos a ver cuáles son. ¿Y esta, Marianela? ¿Es con contraste o sin contraste? ¿Sin contraste? ¿Qué dice el resto? Sí, sin contraste. ¿Sin contraste? Desde que aquí la vacilación Entonces, con contraste. con contraste, ¿no? Vemos que la basilar está pintada, ¿sí? Y acá también hay como un vasito venoso, puede ser, que está pintado, ¿sí? Entonces, es con contraste. ¿Realza o no realza? No lo tengo. Para mí parece real. Ok, También un tumor que sea vascular. exactamente. Bueno, este paciente también llegó a la guardia, también por convulsión, ¿sí? Se le hizo una estadificación y se encontró que tenía un tumor de célula renal, ¿sí? Que es uno de los tumores que me generan unas metástasis sangrantes, ¿sí? En la gran mayoría no va a venir sospecha de metástasis, va a venir es sospecha de ACV o, como les dije, convulsión o deterioro del sensorio. Bien, esta, Maureen, que está más cerca, ¿es simple o con contraste? ¿Cómo está la basilar? Está pintado así simple. Sin contraste, perfecto. No, no me han cortado. ¿Pero qué pasa? ¿Allá los chicos le ven algo? Ojo, si voy por ahí muy rápido o algo, me dicen y paro o devuelvo para ver alguna imagen. Es muy pequeñito. Puede ser un vasito también, ¿no? Esto de acá Pero no se lo hace. también vino por deterioro del sensorio. ¿De contraste? Ahí está el contraste. Los círculos ayudan un poco, ¿no? Ver lo que... No, en el sin contraste no se ve absolutamente nada, ¿sí? Entonces, eso habla de sensibilidad y especificidad, ¿sí? Una tomografía simple, si tengo en mi cabeza, no sé, pensar en que sean metástasis, ojo, no todas también van a dar edema vasogénico. O sea, no esperen encontrar también la papa grande con edema, ¿sí? Que me buchonee y que me diga, bueno, esto puede ser una metástasis. Entonces, la sensibilidad de una tomografía con contraste a una sin contraste es abundante, ¿sí? A esta misma paciente se le hizo una resonancia con contraste y se ven más. Exactamente, ¿sí? ¿Por qué llegó? ¿Cuál fue la clínica? Convulsión, convulsión, ¿sí? Entonces, ahora hablamos de sensibilidad de una tomografía con contraste y una resonancia con contraste, ¿sí? Obviamente la sensibilidad y la especificidad es abismal de una resonancia con contraste de una tomografía. De hecho, sigue siendo el estándar para descartar metástasis cerebrales, la resonancia con contraste, sí o sí, ¿sí? O sea, han aparecido muchos más estudios, no solamente tomografía y resonancia, espectroscopía, perfusión, tractografía, pero nada supera por ahora a la resonancia con contraste, ¿sí? Porque me ayuda a diagnosticar por ahí lesiones muy pequeñitas, ¿sí? Entonces, esta paciente tenía un antecedente, un tumor de ovario, ¿sí? Entonces, acuérdense que siempre, cuando están en fosa posterior, o casi siempre, ¿sí? Vienen de la pelvis, ¿sí? Por los plexos de Babson, que le decía, por vía venosa, sobre todo, ¿sí? Neil Canchano. ¿Qué secuencia y qué le ve? Se reconoce a nivel de... Luisa, allá los chicos están bien, están escuchando todo. No, porque no sé si estamos con internet nosotros o...
Acá dice que... Háblale, ¿no? Hola, hola. En el chat. Ah, en el chat, a ver. Sí, señor, se escucha. Sí, se escucha bien. Ah, bueno, perfecto. Bueno, vamos, Neil, con esa imagen, ¿qué secuencia es y qué le ve? Perfecto. No, persona que tenga contraste. Bien. Es a nivel de corona radiata. Eh, yo diría que más o menos adyacente al posterior del ventrículo lateral derecho. Eh, veo una imagen puntiforme, Sí. hiperintensa y presenta también edema, ¿Qué tipo de edema? edema vasogénico. Edema vasogénico. ¿Y esa imagen puntiforme de alta señal qué puede ser? ¿Qué se puede ver blanco en T1? Proteína. Sangre. Sangre, ¿sí? Proteína, Glicina, Gracias. la grasa. Perfecto. ¿Sí? ¿Cómo se ve en el T2 esa imagen? heterogénea, pero predominantemente hiperintensa. Ok, perfecto. Y los bordes se delimitan un poco mejor. ¿Y esta qué secuencia es? Esa es susceptibilidad. Bueno, Grey también. Un Gray y como que aparecieron más, ¿no? ¿Tienen edema? Pareciera, ¿no? Un poquito alrededor. ¿Sí? Entonces, ¿esto me confirma que es calcio o que es sangre? Sangre. Que es sangre, Sí. ¿no? Bien, perfecto. ¿Esta qué secuencia? Muy bien, ¿sí? Ahí por ahí el T1 y el T2 no era el corte y por eso es como que no se alcanzaban a ver el resto de imágenes, ¿no? ¿Realzan o no realzan? De uno de base. Sí, realza, sí, realza. Realce. Sí, ¿Y cómo se realce? ¿Cómo es? Homogéneo, Periférico. ¿Sí? Perfecto. Ese era un paciente que le habían diagnosticado una lesión en piel, en el pie, ¿sí? Se confirmó que era un melanoma, ¿sí? Consultó, bueno, no consultó, fue a la guardia, también con convulsión, le hicieron una tomografía y después le hicieron la resonancia y mostró esto, ¿sí? O sea, el paciente ya le habían, por así decirlo, quitado el tumor primario, pero con el tiempo hizo esa metástasis, ¿sí? Yo tengo en las imágenes, poco se ve el ventrículo lateral derecho. Es por el edema? corte. Ah, ok. No, es por el corte, es por el corte. Entonces, las metástasis intracraneales hemorrágicas van a representar más o menos el 15 al 20% de todas las metástasis cerebrales, ¿sí? Hay unos tumores, ¿sí? Que son, por así decirlo, que van a producir este tipo de metástasis. ¿Y cuáles son? El melanoma, ¿sí? El carcinoma de células renales, que ya vimos un caso antes, el coriocarcinoma, carcinoma de tiroides, el carcinoma broncogénico y el carcinoma de mama, ¿sí? Entonces, siempre que tengamos, o sea, acá puse importante porque siempre que tengamos una metástasis o una lesión ocupante de espacio con sangre, ¿sí? O densa en el sin contraste o con sangrado en las secuencias T1, tengo que pensar en estos etiologías, ¿sí? Ahora, como ya hemos visto ya algo de resonancia, ¿cómo voy a ver las metástasis en resonancia magnética? O sea, generalmente se ven hipo o iso, ¿sí? Pero se pueden ver hiperintensas, como en el caso que vimos ahorita, eh, dependiendo también del estadio de la sangre, ¿sí? O sea, si generalmente al cuánto tiempo ya yo lo puedo ver blanco en el T1, a los 3 días, ¿sí? Entonces, las metástasis de melanoma no hemorrágico también se pueden ver de alta señal en T1. Si no es hemorrágico, ¿por qué lo puedo ver entonces de alta señal en el T1? Por la melanina, ¿sí? Por eso se ve, y no necesariamente tiene que ser sangrante, ¿sí? Entonces, el patrón de realce va a ser igual que en la tomografía, ¿sí? Generalmente es en anillo, pero puede ser variable, puede ser irregular, nodular, ¿sí? Pero generalmente es en anillo. La resonancia con contraste, como lo dije ahorita también anteriormente, actualmente sigue siendo el estándar, ¿sí? Obviamente resonancia con contraste sigue siendo el estándar para la detección de metástasis pequeñas,
¿sí? El edema peritumoral, que es ese edema que habíamos visto en dedos de guante, digitiforme, vasogénico, lo voy a ver claramente en la secuencia FLAIR, ¿sí? Y el edema a veces es desproporcionado con el tamaño de la lesión. A veces voy a ver un montón de edema, ¿sí? Con una lesión muy pequeñita, ¿sí? Entonces, ese edema y esa lesión en difusión y en el mapa de ese va a tener una restricción facilitada. A diferencia, por ejemplo, de otra lesión como el absceso, que va a tener una clara restricción, ¿sí? O sea, lo voy a ver bien blanco en la difu y bien negro en el mapa de ADC, ¿sí? Porque generalmente el diagnóstico diferencial de una metástasis es un absceso, ¿sí? Puede ser también otro diagnóstico diferencial, un tumor primario de cerebro, pero bueno, eso se ve con las imágenes. A eso era lo que quería llegar, ¿sí? Como les digo, si yo quito la difusión, miren que las dos imágenes de arriba, tanto en el T2 como en el T1 con contraste, son idénticas. Sí, son idénticas. Lo veo de alta señal en el T2, realce en anillo en el T1 con contraste. Alta señal en T2, realce en anillo en el T1. Lo que me va a diferenciar un absceso de una metástasis es la difusión, ¿sí? En el absceso va a haber una restricción en la difusión porque ahí va a haber detritus, no va a haber movimiento de las células, ¿sí? Por eso lo voy a ver blanco en la difusión, ¿sí? Y en cambio, en la metástasis, como es algo tumoral, va a tener necrosis, va a tener degeneración quística, ¿sí? Entonces, por eso lo va a ver negro en la difusión, ¿sí? O sea, esto es clave cuando yo estoy enfrente de las imágenes, esto es un absceso o esto es una metástasis, ¿sí? Con la difusión. Igual hay otros estudios que lo vamos a ver más adelante, que es la espectroscopía. ¿Me va a preguntar algo, James? No. Ah, bien. ¿Sabían que cada minuto se diagnostican aproximadamente 38.000 nuevas personas con cáncer en el mundo? Ahí sí les parece poquito o bastante. Muchas. Perfecto. Cada minuto en el mundo se diagnostican 38.000 nuevas personas con cáncer. ¿Saben quiénes son los que están en la imagen? Ese no es el que está, ese no es el que está, ese no es el que está saliendo ahorita con Shakira, ¿no? No, es otro. Bien. ¿Y este? De jarabe de palo. Bien. Cáncer del colon los dos. Sí, Sí. ambos de colon. Bien. Entonces, hay otro tipo de metástasis, ya hablamos de las parenquimatosas, son las meningias, ¿sí? Ya sabemos que las meningias, acá le dejé como una imagen recordativa, ¿sí? Cuando hablamos de paquimeninge y leptomeninge, ¿saben, no? ¿A qué nos referimos? ¿Cuál es la paquimeninge, Ames? La paquimeninge, Sí. la Sabamasester, ¿Cuál? la Duramax, La Duramader. ¿Y las leptomeninges? la tía madre o la Raynax. Y la arachnoides, perfecto, ¿sí? Entonces, estas metástasis meningias me van a representar hasta el 10% de todas las metástasis del sistema nervioso central. Van a tener un realce giriforme, ¿sí? Como en la apariencia de las hojas de las meninges. Se puede establecer bien sea por vía hematógena o por contigüidad, sobre todo contigüidad de tumores que hay en cabeza y cuello. Puede producir hidrocefalia. Entonces, siempre que yo tengo una sospecha de una metástasis meningia, le tengo, bueno, no nosotros, sino el médico tratante, le tiene que solicitar una punción del hígado cefalorraquídeo, ¿sí? Porque si va por las meninges, más que todo si es leptomeninge, va a haber como crecimiento de las células tumorales en el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? ¿Quién no ha hablado? Camila, no ha hablado. Vamos, ahí las flechas le ayudan un poquito, Bueno, en la primera es una tomografía axial sin contraste. sin contraste, sí. Perfecto. Y lo único que veo es un área poco definida, sí, espontáneamente densa, Perfecto. sí, a nivel del centro semioval del lado derecho, sí. Pero la disposición, como dijo por ahí Brigitte, está como en el surco, ¿no? Sí, Sí. Bien, perfecto. ¿Y qué pasa con el contraste? y tras ese contraste se observa que hay como un realce un poco más definido, ¿no? De ese surco, como más, Ujú. más giriforme. Más giriforme, exacto. Y después el otro es una resonancia así con, no sé, sin contrastes. Sí, sí, que se conoce así.
Continuo con contraste. Todo lo con contraste, perdón. Y Sí, acá se observa. también se ve. Sí. ¿Sí? Bueno, esta paciente tenía un diagnóstico de un carcinoma gástrico. ¿Sí? Entonces, a eso se le llama una carcinomatosis meningia. ¿Sí? Entonces, hay algunos tumores también que me generan este tipo de metástasis, sobre todo el de mama, el carcinoma lobulillar, el de pulmón y los del tracto gastrointestinal. ¿Sí? Carcinomatosis meningia. Bien, ¿qué les parece? Los surcos interfoliares. Perfecto, sí, como en los surcos interfoliares. ¿Y ese realce es paquimeningio o leptomeningio? Si se mete, Puede ser. leptomeningio. O sea, si se mete, es leptomeningio. ¿Sí? Muy bien. Sí, entonces tenemos acá, ¿sí? El realce, ¿sí? Interfoliar. Acá también, ese es el mismo paciente en un corte coronal. Eso es realce. Hay que ver muchos cerebros con contraste para no confundirlos, ¿sí? Porque a veces pueden pensar que esos son vasos. Ese es más grueso, exactamente, ¿sí? Y lo otro son las metástasis durales, ¿sí? Las metástasis durales, hay un gran problema porque lo tenemos que diagnosticar, o el diagnóstico diferencial es con un meningioma, ¿sí? Entonces, hay ciertos, por así decirlo, tips imaginológicos que yo puedo decir, no con seguridad, pero sí con algo de probabilidad de que estoy enfrente de una metástasis dural y no de un meningioma. Primero, las metástasis durales, la base va a ser en el cráneo, ¿sí? Y se me va a ir hacia adentro. Diferente es del meningioma, que la base es dural, ¿sí? Exactamente, ¿sí? Entonces, las metástasis durales se producen de extensión directa a partir de metástasis que están en el hueso y se van hacia adentro como comprimiendo el parénquima, ¿sí? También se pueden producir por tumores como las anteriores, de cabeza y cuello, ¿sí? Que invaden a la base del cráneo y los tejidos que están al lado. Y lo que hay que diferenciarlo es de un meningioma. ¿Quién no ha hablado? Brigitte. Ay, lo primero que... Ahí hablaron algo en el chat. Polo tampoco tiene micrófono. Ok. Bien, bueno, lo que primero que hay que ver es, ¿eso está dentro o fuera del parénquima? Es lo primero que yo tengo que ver. ¿Eso está intraxial o extraxial? Está extraxial, perfecto. Está desplazando el parénquima. Exactamente. Está infiltrando toda la Bien, entonces esa es una lesión que está en el hueso y que se va hacia adentro como comprimiendo el parénquima cerebral, ¿sí? Lo más importante es que los chicos, sobre todo los de primer y segundo año, lo primero que tienen que saber es ubicarse. Bueno, ¿esto está adentro o está fuera del cerebro? ¿Sí? Ya si es extraxial, bueno, vemos si es un meningioma o no. Obviamente por las características no se ve que es un meningioma. Un meningioma va a realzar bastante, ¿sí? Y esto es más heterogéneo. Exactamente, es más homogéneo. ¿Y por qué piensan que realza ávidamente con el contraste? Si ya dijimos que el gadolinio no atraviesa la barrera hematoencefálica. ¿Por qué piensan que el meningioma sí realza bastante? Una pregunta capciosa, ¿no? ¿Allá alguno de los chicos de Malvinas? Exacto, porque es extraxial, ¿sí? Entonces por eso va a realzar. Los schwannomas también van a realzar ávidamente porque no tiene nada que ver ahí la barrera hematoencefálica, ¿sí? Está por fuera de, ¿vale? Exactamente, ¿sí? Entonces, esa era una paciente que tenía un antecedente de un carcinoma de tiroides. Tenía una metástasis en el hueso, se dejó estar y llegó con esto. Ahora, otra cosa que yo debo de tener en cuenta al momento de descartar un meningioma de una metástasis dural. ¿Qué les parece? Mm, antes de eso, no es ningún examen. Los signos que tiene la hendidura, Los signos extraxiales, perfecto. ¿Qué otra cosa les parece? No, sobre todo los estudios previos, ¿sí? A los pacientes que tienen cáncer, por así decirlo, casi siempre se han encontrado en la consola
control de cáncer de colon, control de... Entonces tienen muchos estudios. Entonces lo que tengo que ver son revisar los estudios previos. Si eso no estaba antes, no sé, si hay una paciente, no es que tuve un cáncer de colon hace 5 años y tiene estudios cada 6 meses, cada año y no venía nada y aparece en el cerebro. Esto yo no voy a pensar en un meningioma, yo voy a pensar en una metástasis dural. ¿Sí? Entonces, es importante estudios previos. Y lo otro, hablar con el paciente. ¿Sí? Si el paciente le dice, efectivamente, no he tenido ningún tumor, eso lo tengo desde hace rato, es un meningioma. ¿Sí? Bien, esta tomografía, si yo veo esta tomografía, ¿qué es lo primero que pienso? Sí, sangre. Sangre, Así sí, es, es como como sangre. denso. No se golpeó. Les pareció un caso que le pasó a la doctora Lady, ¿no? O sea, lo primero que yo tengo que pensar acá es un meningioma. ¿Sí? Un paciente sin trauma que viene con esto por cefalea, sí, lo primero que tengo que pensar es en un meningioma. ¿Sí? Ahora bien, le hicieron la resonancia y aparecieron otras lesiones. ¿Sí? Entonces no es un meningioma. Sí, es un paciente. Aparte, miren cómo se ve esta parte del cerebro y miren cómo se ve esta parte. Esto sí es un realce de la dura madre, ¿sí? Es un realce paquimeningio. ¿Sí? Y aparte la lesión, sí, todo esto. Todo lo blanco, exacto. Sí, miren que del otro lado no está. Entonces, si hubiese un realce de la dura madre completo, a veces se puede uno comérselo si no está acostumbrado a ver los estudios con contraste, ¿sí? Generalmente esto no se ve, ¿sí? Se ven sí los vasos que pintan porque el contraste va por vía venosa, ¿sí? Entonces, este paciente tenía estudios previos donde no se veía nada y de buenas a primeras aparecieron estas dos lesiones, ¿sí? Con metástasis durales. ¿Sabían que cada minuto se produce un solo terremoto en el mundo? Bueno, acá yo no puedo comparar con 8.000 millones, ¿no? Porque no tiene nada que ver. Un solo terremoto al minuto. Poquitos. Sí, ¿no? Cada minuto, uno por minuto. Ok. Bueno, esa sí no sé por qué la puse acá. Pero bueno, ya que estamos, Neil, ¿qué le parece? Ahí la flecha le ayuda un poquito. La topografía se reconoce una imagen nodular, también la distribución a nivel de corona radiata. Corona radiata. Clasificación. No, ahí Eh, falta unos, porque ahí está. ¿Pero dónde está? ¿Pero dónde? Me parece más occipital. Sí, parece más. ¿Sí? Bien. ¿Y qué pasa con la resonancia? Está real sin anillo, ¿no? ¿Impresiona o es? Real. Presenta un realce, ¿sí? Bien anular. ¿Sí? En la secuencia FLAIR, ¿no? ¿Y esta qué secuencia es? La difusión. ¿Y cómo se ve? Bien, entonces, ¿qué es? Una metástasis. Bien, una metástasis, sin pensarlo. Ahora, si en la difusión esto estaría blanco, un absceso cerebral. ¿Sí? Perfecto. Bien, ¿cómo vamos hasta ahora? Bien. ¿Cómo vamos allá? Los chicos de Malvinas. ¿Quieren que veamos alguna otra imagen? ¿Cómo van? Pueden escribir ahí en el chat que lo estoy leyendo. Si se escucha, doctor, es un... No. Bien, vamos bien. Bien, perfecto. Acá ya se empieza a complicar un poquito la cosa, ¿sí? A lo que voy es, con estos, no sé la verdad cuántas diapositivas quedan, pero con lo que voy a hablar de ahora en adelante es para que ustedes se lleven de que no solamente hay tomografía y resonancia, ¿sí? Hay otros centros, igual la espectroscopía, hay unas que se han hecho ahí en el HDI, ¿sí? Entonces, pero hay otros estudios de la tomografía y de la resonancia. Vamos a hablar un poquito sobre la espectroscopía, la perfusión y la tractografía, que también se hace, ¿sí? En cuanto a la espectroscopía, a ver, se hace por resonancia, ¿sí? El papel importante de la espectroscopía es
si yo tengo una lesión única o múltiple, ¿sí? Tengo que descartar, ¿esto es infeccioso o es tumoral? ¿Sí? Esa es la principal ventaja o la principal utilidad que tiene la espectroscopía. De la lesión que yo veo en el cerebro, puedo decir, ¿esto es infeccioso o esto es tumoral? Ahora, para diferenciar de un tumor primario del cerebro de una metástasis, ahí ya se complica la cosa, ¿sí? Ahí sí hay que como que agarrarlo con bisturí, ya por ahí es más de especialistas, de neuroradiólogos, pero nosotros como médicos generales por lo menos podemos diferenciar, bueno, ¿esto es infeccioso o no? ¿Sí? Entonces, la espectroscopía, como le dije, se hace por resonancia, ¿sí? Estudia algunos metabolitos. Esos metabolitos, yo voy a ver es cómo resonan en comparación con algunos sustratos, como lo son la colina, que es un marcador de renovación de la membrana celular. Entonces, si la colina, vamos a ir por ahí jugando un poco, si la colina es un marcador de renovación de la membrana celular, o sea, eso quiere decir de que en los tumores la colina va a estar alta, ¿sí? ¿Cómo va a estar en un cerebro normal la colina? Baja, ¿sí? Bien. Ahora, el N-acetilaspartato, ¿sí? Es un marcador de integridad neuronal, ¿sí? ¿Cómo piensan que va a estar en un cerebro normal alto? ¿Sí? Porque me habla de integridad neuronal, exacto. Bien. Y en un tumor, ¿cómo va a estar la integridad? Está abajo. Bien. Ya saben, espectroscopía, entonces. ¿Sí? Bien, el lactato es un marcador de metabolismo anaerobio. ¿Hay metabolismos anaerobios en el cerebro? No, en estado basal. Bien, entonces, ¿cómo está en un cerebro normal? Bajo. ¿Listo? Entonces, cuando hay metástasis, cuando hay, no sé, abscesos, va a estar alto. ¿Sí? Los lípidos son un subproducto de la necrosis. ¿Y dónde hay necrosis? Tumores primarios, metástasis. Entonces, ¿cómo va a estar? Alto. Bien, ya saben, espectroscopía. ¿Sí? Y la creatinina es un marcador de metabolismos energéticos que sirve más que todo es para compararlo con otros metabolitos. Por ejemplo, colina creatinina o colina N-acetilaspartato. La teoría está bella, ¿no? Ahora vamos a ver imágenes. La creatinina es un marcador que siempre está. ¿Sí? Son dos picos que se hacen antes de la colina y después de la colina y lo que se hacen es comparar colina creatinina o colina N-acetilaspartato. ¿Sí? Eso es como un que siempre va a estar, se me va ahorita la palabra. Como protocolo, digamos. Claro, exactamente. Constante, exactamente. ¿Sí? Bien, entonces la teoría está bonita. Esto antes, como le dije, para diagnosticar o para descartar mejor absceso y tumoral, la espectroscopía está bien. Ahora, para descartar algo tumoral primario de metástasis, ahí ya se complica la cosa. De los artículos que leí, lo único que pude rescatar de los expertos que han hecho eso, se basan sobre todo es en el edema que hay, ¿sí? El edema de un tumor primario, en este caso un glioblastoma, no es, entre comillas, un edema verdadero, ¿sí? Es un edema que va a estar infiltrativo. Entonces, la espectroscopía en el edema del tumor primario va a estar alterada, ¿sí? En cambio, en la metástasis, el edema que hay es un verdadero edema. Entonces, la espectroscopía en el edema de una metástasis va a estar normal, ¿sí? De los artículos que leí, la conclusión que llegaban era eso. Si yo quiero diferenciar por espectroscopía un tumor primario de una metástasis, evalúe el edema, ¿sí? Bien, entonces este es un gráfico de una espectroscopía normal, ¿sí? Que fue un poco lo que veníamos charlando. ¿Cómo va a salir en el acetilaspartato? Alto, ¿sí? Porque me habla de integridad neuronal, ¿sí? En un paciente, ese parece pediátrico por la cara, parece. Está normal, ¿sí? ¿Cómo va a ser la colina? Baja, ¿sí? ¿Cómo va a ser el lactato? Bajo, ¿sí? El lactato es un metabolito, ¿sí? Exactamente, ¿sí? Entonces tiene que estar bajo. Ahora, este paciente, ¿sí? Tiene una tuberculosis, venía presentando pérdida de peso, ¿sí? Venía presentando tos con expectoración y querían ver, bueno, eso que veo ahí en el cerebro, que realza el anillo, ¿eso es o una metástasis de algo que no sabemos o es un absceso? ¿Sí? Para eso es que tienen la gran utilidad de la espectroscopía. Vamos a ver cómo se vio en las imágenes. ¿Cómo está la colina? ¿Alta o baja? Entonces no es un tumor. ¿Sí? No es un tumor, porque en el tumor la colina tiene que estar alta. ¿Sí? ¿Cómo está el N-acetilaspartato? ¿Alto o bajo? Bajo, perfecto. ¿Y el lactato? ¿Cómo está?
Bueno, entonces eso me hace ya diagnóstico de que esto es infeccioso. Sí, esto es un absceso cerebral. Sí, porque es un subproducto de un metabolito anaerobio. ¿Sí? Claros hasta ahí, ¿cierto? Bien. Ahora, este paciente, bueno, se me olvidó decirle antes que la espectroscopía se puede hacer o multivoxel o con único voxel, ¿sí? Con uno solo. Ahora, este paciente también tenía tuberculosis y tenía dos lesiones, uno frontal derecho y uno parietal izquierdo, ¿sí? A esto. Acá se hizo multivoxel, un cajón en la lesión y un cajón en la parte contralateral, ¿sí? Del cerebro normal, exactamente, ¿sí? Entonces, este cuadrito rojo, la imagen es esta que está acá, que estoy señalando con el cursor. No sé si allá los chicos de Malvina lo ven. Y la parte azul, que es el cerebro normal, es la de este lado. Vamos a ver primero esta, la del cerebro normal, ¿sí? Que es un poco lo que ya hemos visto. ¿Cómo va a estar el N-acetilaspartato? Alto, la colina disminuida y el lactato disminuido, ¿sí? Entonces, este voxel azulito me da esta imagen. Ahora bien, esta imagen de acá, ¿sí? Me va la colina alta. Nada que ver con el absceso que me daba antes, ¿sí? Entonces ya yo tengo que pensar, bueno, esto no es absceso, ¿sí? También se puede hacer, y lo otro es el lactato alto, ¿sí? Anaerobio, ¿sí? O también puede ser un subproducto de la necrosis, también, ¿sí? Y en el único voxel, ¿sí? Vemos lo mismo. Se pueden hacer en dos tiempos, dependiendo del TE, en 135 y el TE en 30. Tiempo, uy, se me va ahorita. Ahí me acuerdo. Se me va ahorita. No, eso tiene que ver el T2, pero ya me acuerdo. En TE cortos, ¿sí? Lo que me va a aparecer es un nuevo metabolito que es el lípidos. Los lípidos también son subproductos de la necrosis. Entonces, estas imágenes me confirman de que lo que estoy viendo acá no es un absceso cerebral, sino que es una metástasis, ¿sí? Bien, ahora, para hablar de glioblastoma, o sea, que es un tumor primario y una metástasis, ahí ya se complica la cosa, ¿sí? Porque si yo pongo el voxel, ¿sí? Dentro de la lesión del tumor primario y dentro de la lesión de la metástasis, van a ser igual. Miren que es muy parecidos. Alto de colina, alto de lactato, por ahí el N-acetilaspartato va a estar un poco disminuido, pero lo único que puedo diferenciar es con el edema, ¿sí? En el edema del glioblastoma, del tumor primario, no es solamente edema, como les dije. Ahí va a haber infiltración tumoral, ¿sí? Entonces va a estar aumentada la relación que es colina N-acetilaspartato. Y en el edema de la metástasis, que es un verdadero edema, por así decirlo, la relación colina N-acetilaspartato va a estar disminuida. ¿Listo? Bien, hay otra cosa que se hace, que es la perfusión, ¿sí? La perfusión se usa sobre todo en lesiones únicas, ¿sí? Si yo tengo muchas lesiones, ahí ya se me complica un poco la cosa, ¿sí? Y la perfusión lo que busca son los volúmenes sanguíneos cerebrales, ¿sí? Se usan también para ver la angiogénesis, ¿sí? En la perfusión en los glioblastomas, como hay tejido peritumoral, lo que me voy a encontrar ahí es barrera hematoencefálica revuelta, ¿sí? Porque el edema, como le dije, va a haber tumor también, no es que solamente va a ser edema, por ahí fuga capilar, como en la metástasis, no, ¿sí? Y en cambio la metástasis, como los vasos que tienen se asemejan a los de tejidos de origen, va a haber una barrera hematoencefálica, por así decirlo, intacta en el edema, ¿sí? Y por ende la perfusión va a ser diferente. Acá le traje como un ejemplo para explicarle mejor. En las imágenes de arriba, ¿sí? Es una paciente que se le diagnosticó que ya tenía una metástasis cerebral, se le hizo un tratamiento paliativo, porque no es curativo, el tratamiento con radioterapia. A los 6 meses se le hizo un nuevo control, que es este que estoy señalando acá. ¿Y qué les parece que la lesión creció o no? Está más grande, ¿cierto? Entonces, como la perfusión sirve para seguimiento, ¿sí? Se le hizo la perfusión por resonancia, se hace por tomografía, pero es más para otras cosas. La perfusión en resonancia no mostró que había actividad, ¿sí? A eso se le conoce como una pseudoprogresión. O sea, aumentó
por así decirlo, pero va mejorando. ¿Sí? Ahora, el paciente de abajo también se le diagnosticó una metástasis, se le hizo tratamiento con rayos, a los 6 meses se le hizo una nueva. ¿Qué les parece? ¿Aumentó? Está más grande, ¿cierto? Pero ese sí tiene alteración en el volumen sanguíneo cerebral. O sea, ese sí hay alteración en la captación, por así decirlo, de la perfusión. Entonces, a eso se le conoce como una recurrencia, ¿sí? Entonces, sirve mucho la perfusión como seguimiento, ¿sí? Y está también la tractografía, que esto es para volverse uno loco, ¿sí? La secuencia de DTI lo que significa es imagen en tensor de difusión, ¿sí? Lo que va a ver son los tractos de la sustancia blanca en diferentes direcciones, ¿sí? Los verdes son en dirección anteroposterior, los azules cefalocaudal y los rojos transversos, ¿sí? Más como a manera de ubicarnos. Entonces, dependiendo de dónde está la lesión, eso también se usa en las lesiones únicas, ¿sí? Entonces, lo que se usa más que todo es para compromiso prequirúrgico. O sea, eso quiere decirle al neurocirujano, ojo, cuando vaya a entrar no se meta por este lado porque puede dañar un tracto de la sustancia blanca, ¿sí? Se da más que todo en las lesiones únicas y se va a basar más que todo en un estudio 3D, ¿sí? Esto no es un 3D, lo que sí, las imágenes se ven muy bonitas en 3D, pero es muy difícil de entender, la verdad. Y también se hace la tomografía por emisión de positrón, ¿sí? Con fluoro de oxiglucosa, si no estoy mal. Pero solamente puede detectar metástasis de más de 1,5 centímetros, ¿sí? O sea, más de 15 milímetros. Esas pequeñas, o sea, menores a ese tamaño, no la va a captar. Por eso, a pesar de todos esos estudios, sigue siendo la resonancia con contraste lo que más se utiliza, ¿sí? Entonces, cuando veo en la tomografía con emisión de positrones imágenes que son hipermetabólicas, se me tienen que venir a la cabeza estos tipos de tumores primarios, pulmonares, mamarios, colorectales, de cabeza y cuello, melanomas y tiroides. Si yo veo que son hipometabólicas, lo que tengo que ir a pensar es que sean o un adenocarcinoma mucinoso o carcinoma de células renales. Y a veces puede ser variable como los gliomas y los linfomas. ¿Sabían que cada minuto, o sea, cada minuto, en un minuto, las personas googleamos 3,8 millones de veces? ¿Poco o mucho? Ya Brigitte ha googleado como 50 veces mientras la clase. Bueno, entonces, ¿qué diagnósticos diferenciales tenemos frente a una metástasis cerebral? Obviamente lo primero, que no sea algo primario al cerebro, ¿sí? Por medio de la resonancia, por medio de la espectroscopía, ¿sí? Un absceso cerebral, ya con la resonancia yo puedo descartar de que eso sea un absceso viendo la difusión, ¿sí? Un accidente cerebrovascular subagudo, más que todo por el realce, ¿sí? Porque el ACV puede tener un realce giriforme y me puede confundir un poco con una metástasis meningia. Los mismos meningiomas, sí, pero ya sabemos que esos son extraxiales, van a realzar homogéneamente, ya lo que vimos hace poquito. Y los efectos post-tratamiento, bien sean postquirúrgico o por radiación. Entonces, la imagen de arriba, ¿quién puede hablar? Ian, la imagen de arriba. Todo esto de arriba. Ese es un paciente y el de abajo es otro paciente. Vamos a ver primero el de arriba. Veo a nivel. FLAIR, T2, Sí. TIFU y MAPA. Temporal occipital derecho. Imagen en flare, hiper, Izquierdo. izquierdo, sí. En flare, hiper. En T2 también hiper con un halo hipodenso. Ajá. En difu, hiper y en el mapa cae la señal. Restricción. O sea, tiene restricción en la secuencia de difusión. Sí. Es un acceso. Un absceso. ¿Sí? Perfecto. Ahora lo de abajo, James. Entonces, tenemos en la primera imagen una imagen intensa. En T2. Ubícate T2. primero, la ubicación del lóbulo tal. Míralo en el tercero, que es donde más duele. Exactamente, entonces parietal
Sí, parece más paleta al derecho. Bien. Hiperintenso. En la segunda imagen continúa siendo hiperintenso, Con el edema. con el edema hiperintenso. Bien. En la tercera imagen, hipointenso, continúa el edema hipointenso. Eso entre uno con contraste. Un halo hiperintenso, O sea, realce. hiperintenso, Bien. Difu y mapa. ya, hipointenso, Bien. y en el mapa hiperintenso. O sea, tiene una restricción facilitada. ¿Sí? ¿Qué les parece que es? Una metástasis. ¿Bien? Entonces yo absceso y metástasis lo puedo diferenciar viendo la difusión. ¿Sí? Viendo la difusión. Si yo, sí, porque si yo no tengo la difusión, son iguales. Iguales. ¿Sí? Hiperente2, realzan el anillo, tienen edema. ¿Sí? Pero la difusión es lo que me va a mandar a mí hacia un lado y hacia el otro. ¿Sí? Bien, ahora, ¿qué diagnósticos diferenciales vamos a tener de una metástasis que sea sangrante? ¿Sí? Entonces tenemos, obviamente, un tumor primario que sea sangrante, los glioblastomas pueden sangrar, ¿sí? Una hemorragia lobular primaria, ¿sí? O sea, un hematoma hipertensivo, ¿sí? Una transformación hemorrágica de un infarto isquémico y el consumo de anticoagulantes, ¿sí? Exactamente. Bien. Doctora Natalia. Esto se observa como una imagen espontáneamente de tálamo capsular izquierdo. Izquierda, bien. ¿Es la ubicación de una metástasis? No, no. No, ¿dónde se ubica la metástasis? Dijimos que en los hemisferios a nivel frontal. En la unión. En la unión. Perfecto, ¿sí? Esa no es la ubicación. ¿Que puede estar ahí? Sí. Puede estar en cualquier lado, pero es muy raro, ¿sí? Muy raro. Entonces, esa es la ubicación de un hematoma, ¿de qué tipo? Hipertensivo. Hipertensivo. Intraparenquimatosa, hipertensivo. Perfecto. Convolcado ventricular. Perfecto, ¿sí? Entonces, ese es un diagnóstico diferencial de una metástasis sangrante. Neil. Entonces, no va de la protección frontal. ¿Por qué te vas al centro? En la unión cortical. Usted tiene algo con los centros semiovales, ¿no? Y con la corona rayata. Eso es como parietales. En región parietal. Eso va a quedar grabado cuando usted escuche la clase. Cuando te va a describir una lesión con una tomografía, lo primero que dice es dónde está ubicado, y el lóbulo. Lóbulo frontal. ¿Qué le llama la atención de esa imagen? Edema. Onda, bordes, contorno. ¿Es un edema citotóxico o vasogénico? Vasogénico, feo, digitiforme, ¿no? Bien. Desviación de la línea. Desviación de la línea media, perfecto. Puede ser algo como heterogéneo, ¿sí? Bien. Le hicieron la res. Un T2, bien. T2, flare y gre. Hiperintenso Bien. también. Llama la atención macroedema. Bien. ¿Algo que más llame la atención? El halo periférico, hipointenso en el gre, ¿sí? Que eso me habla de hemosiderina. Perfecto. Con contraste. ¿Y qué tal? No, no realza. Me parece. No realza y se ve hiperintenso en T1, ¿sí? O sea, esa- Puede ser sangre, ¿sí? A ese paciente estaba tomando anticoagulantes, ¿sí? Y era un hematoma intraparenquimatoso. Sí, o sea, no todo lo que brilla es oro. Veíamos ese edema. O sea, acuérdense, un LOE es algo que está ocupando el espacio ahí cerebral. ¿Qué puede ser? Cualquier cosa. Metástasis, un absceso, un tumor primario, un hematoma. En este caso era un paciente que se le reinterrogó y estaba tomando anticoagulantes, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son? Ahí escribieron en el chat. Un hematoma, perfecto. Del último que estábamos viendo, me imagino, ¿sí? Hipertenso, perfecto. Bien. Ahora, ¿cómo va a ser el tratamiento de la metástasis? Como les dije, los pacientes que no reciben tratamiento van a tener una supervivencia de un mes solamente, sin tratamiento, ¿sí? Por todas las complicaciones del edema y todo eso, ¿sí? A veces se pueden herniar también, hipertensión endocraniana, exactamente. Entonces, este tratamiento más que todo es paliativo, ¿sí?
Con corticosteroides, sobre todo para el edema, anticonvulsivante, que es más profiláctico, agentes hiperosmolares para disminuir la presión intracraniana, como el manitol. La radioterapia, esto de radioterapia últimamente está como muy controversial. Primero porque mejora, prolonga un poco la supervivencia, ¿sí? Pero lo que genera es una disminución en la función neurológica, ¿sí? El haz de radioterapia no lo van a hacer ahí en la lesión, sino lo van a hacer en toda la cabeza, ¿sí? Entonces va a haber un deterioro bastante de la función neurológica, ¿sí? Hay radioterapia estereotáxica, ¿sí? Que es más que todo para masas que son menores de 3 centímetros. Se hacen también recesiones quirúrgicas, por ahí prolonga, como digo, todo esto es paliativo, ¿sí? Los pacientes que reciben un tratamiento de la metástasis cerebral van a tener una sobrevida por mucho 18 meses, 24 meses, como mucho, ¿sí? Bien, entonces como conclusión, ya cerrando, no voy a hablar nada de conclusión de metástasis cerebrales, sino que mientras estábamos hablando, ¿sí? Que más o menos, ¿cuánto duramos? Como una hora hablando, más o menos. Sí, durante esta charla de metástasis cerebrales nacieron aproximadamente 15.000 niños en el mundo. ¿Cuántos de esos no serán radiólogos, no? No sabemos, ¿sí? Habrán muerto aproximadamente 6.600 personas en el mundo. O sea, mientras estábamos ustedes acá escuchándome y yo hablando, 6.600 personas murieron, ¿sí? Se habrán suicidado aproximadamente 120 personas en el mundo. Ya ahí ya parece que es como bastante, ¿no? Sí, casi siempre por problemas de depresión, ¿sí? Más o menos 2.280.000 personas ya fueron diagnosticadas con cáncer mientras nosotros estamos dando esta clase de metástasis, ¿sí? Perdón ahí el error de ortografía, se han originado más o menos 60 terremotos en el mundo, no nos dimos cuenta ni de medio, ¿sí? Y la gente habrá googleado aproximadamente 228 millones de veces, ¿sí? ¿A qué voy con esto? De que el tiempo, ¿sí? Un minuto en la vida no es solamente una fracción, o sea, un minuto en la vida no es una fracción de tiempo solamente, sino un minuto en la vida es eso, ¿sí? Vida, ¿sí? Entonces, hagamos de que lo que estemos haciendo, bien sea laboral, personal, valga la pena, ¿sí? Hay un dicho que dice, no sé, más vale perder un minuto en la vida, algo más o menos así, pero no estoy tan de acuerdo con eso, ¿sí? O sea, cada minuto que pasa, mire todo lo que pasa en el mundo y no nos damos cuenta. Entonces, un minuto vale de vida lo que nosotros invirtamos en nuestra salud, en hacer ejercicio, en reír, en bailar, en decirle a la persona que tenemos al lado que la queremos, en enviar un mensaje a nuestros familiares, casi la gran mayoría somos de Colombia, de enviarle un mensaje a unos familiares que los queremos, que los extrañamos. Entonces, un minuto sí vale bastante, ¿sí? Y nada, con eso terminamos. Espero que les haya gustado la clase. No sé si allá tienen alguna pregunta, alguna duda. Es muy claro. Bueno, perfecto. No sé si de pronto tienen alguna pregunta, alguna duda, que veamos alguna imagen. Por ahí lo de tactografía y perfusiones, más que todo, que sepan que eso se hace, ¿sí? Obviamente, no va a salir una imagen de tactografía en el examen, ¿sí? O bueno, puede que sí, no sé. No, mentiras. ¿Sí? Pero bueno, si tienen alguna pregunta o duda, bueno, los chicos, la gran mayoría ya tienen mi número en Malvina, me pueden preguntar, consultar, que no hay ningún problema. ¿Listo? Así que nada, feliz fin de semana. Nos Gracias, vemos. Marvin. Bueno.